Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es cuidado con las misas inválidas. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. El ingeniero Carlos Rodríguez, él es escritor mariano, y también está con nosotros Cristian Ferrer, quien es asesor y catedrático de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir por www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Algunos de ustedes me han consultado sobre qué va a pasar entonces con las misas. ¿Son válidas o carecen de valor? Queremos responderles en este primer video. Van a venir otros. Pero no resisto la tentación de citarles unas palabras pronunciadas por un santo de la Iglesia, santo muy popular, hace 5 siglos, que anuncia precisamente esta situación en que se encuentra la Iglesia actualmente. San Alfonso María de Ligorio, nada menos, y dice esto. Hace 5 siglos dijo lo siguiente: el diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Pues desgraciadamente están incrustados en lo más alto de la cúpula de la Iglesia. Por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, haciéndose los precursores del anticristo, y quieren, antes que nada, intentará abolir y abolirá efectivamente el santo sacrificio del altar como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, y se hizo fuerza contra el sacrificio perpetuo, tratando naturalmente, de suprimirlo. Pero no solo San Alfonso María de Ligorio, sino también el padre Denis Fahey, un francés muy ilustre, que tiene también un concepto que no resisto la tentación de que ustedes lo conozcan, como proemio a lo que van a ver en el video. Léemelo, por favor, esto que dice el padre Fahey. Dice el padre Denis Fahey, sumándose a las palabras de San Alfonso María de Ligorio: toda la espantosa energía del odio de Satanás está especialmente dirigida contra el santo sacrificio de la misa. En formación con él y animado con el mismo odio, hay un ejército de satélites invisibles de la misma naturaleza. Todos sus esfuerzos se dirigen a impedir su celebración, exterminando además el sacerdocio, y también se dirigen a restringir sus esfuerzos. Si Satanás no puede tener éxito anulando completamente el único y solo acto aceptable del culto, él se esforzará por limitarlo a las mentes y corazones de tan pocos individuos como le sea posible. Se quedó cortico el padre Fahey. La verdad es que Satanás busca no suprimir las misas, adulterarlas, de modo que no tengan efecto y no tengan ninguna significación profunda para el cristiano. Pero van a ver el video. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cuidado con las misas inválidas.
En el programa llamado Abominación de la Desolación, pone Francisco en marcha, emitido el 5 de julio pasado de 2017, vimos cómo en este tiempo en la Iglesia ya se ha iniciado lo anunciado por el Señor y por el profeta Daniel acerca del terrible momento en que será abolido el sacrificio perpetuo de la misa. En este programa vimos cómo sistemáticamente viene preparándose el terreno para que los católicos acepten un falso rito ecuménico que reemplace, como si fuera posible, el santo sacrificio de la misa y acepten un novedoso rito amistoso e incluyente que dé espacio a otras religiones y, si fuera posible, las aglutine a todas en un solo rito mundial. Y esto gracias al avance del modernismo ateo y secular, y a las nuevas definiciones y acepciones que sobre la Eucaristía viene haciendo el Papa Francisco, quien de forma insistente quiere redefinirla como la celebración de un simple memorial o recuerdo de la pasión del Señor, en exclusiva, que, según sus palabras, sana nuestra memoria enferma de frenesí y nos hace presente de manera real y tangible el recuerdo de Cristo y de su sacrificio, no así que sea la renovación y actualización de ese sacrificio, ni la presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino, y tampoco es la acción de gracias a Dios Padre que presentamos mediante el sacrificio de su Hijo. Sobre la misa, enseña malamente el Papa Bergoglio: es el sacramento de la memoria que nos recuerda de manera real y tangible la historia del amor de Dios por nosotros. Así queda descartada la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, ni más ni menos. De esta forma, Francisco redefine el sacramento mayor de la Eucaristía y con ello adultera la misa. Esto significa que reducir la misa a una simple memoria es menoscabarla, es destruirla, es hacer que el recuerdo de la celebración de la Eucaristía sea más importante que la Eucaristía misma. Así, la memoria de ella, que es algo secundario, se muestra falsamente como lo principal. Y lo que es primordial, el sacrificio de Cristo, la presencia real y tangible de su cuerpo y de su sangre, que podemos recibir en el banquete al que somos invitados, desaparece. Se diluye en el sofisma de un recuerdo sentimental. Queridos teleamigos, hoy vamos a ahondar en este tema, para que ustedes estén atentos y tengan cuidado con las misas inválidas, pues vamos a mostrarles otras facetas de esta fea realidad. Así como también hablaremos del anuncio profético de que el tiempo de esa desolación ya ha llegado y se encuentra sobre nosotros. Aunque claro, los pastores y las almas con visión de avestruz preferirán decir que nada pasa y que todo esto es un error y un aviso terrorista de nuestra parte, que solo busca asustar pero no advertir, para que nos encontremos preparados y atentos a enfrentar este duro tiempo. La revelación privada y los cambios en la misa. Pero la profecía privada también nos habla de este momento de la supresión del sacrificio perpetuo, y cumpliendo con su propósito de aclarar la revelación pública y explicitarla, estos mensajes que les mostraremos nos hablan de los cambios de la Santa Misa y del cuidado que tenemos que tener para no aceptar ninguna transformación en ella, a pesar de que la misa ya sufrió importantes variaciones luego del Concilio Vaticano II, cambios que la empobrecieron y le quitaron mucha de su riqueza y poder sacramental, pero no hasta ser inválida la misa actual, ya que la misa del Novus Ordo o misa posconciliar, celebrada conforme a los cánones litúrgicos, es legítima y en ella ocurre el milagro de la transubstanciación, que es el cambio de sustancia del pan y del vino consagrados en el cuerpo y la sangre del Señor, presente de manera real en las especies consagradas. Misa que no es inválida, es verdadera, a diferencia de lo que erróneamente piensan muchos tradicionalistas y casi todos los sedevacantistas. Dice el Señor sobre la Eucaristía: la Santa Misa no es un espectáculo como los del mundo, hijos míos, para distraer los sentidos y pasarlo bien, según el gusto personal de cada uno, ya sea el sacerdote o los fieles. Por tomarla así, dicen algunos: esta misa no me gusta, esta misa sí me gusta, este cura es más ligero,
o este cura es muy lento. Todo ello y mucho más es provocado y consecuencia del protagonismo que los modernistas y protestantizados le han dado a la Santa Misa, tanto al sacerdote como a los fieles, y la ignorancia del pueblo de lo que en la Santa Misa se ofrece, celebra y actualiza. Por ejemplo, hijo mío, tú mismo has escuchado y observado esta mañana en la Santa Misa por la televisión española cómo el celebrante dijo después de presentar las ofrendas en el ofertorio: orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pero la oración correcta según la liturgia no es esa, sino esta: orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Cambió la frase este sacrificio mío y vuestro por la de esta Eucaristía, y no significa lo mismo, hijo mío, porque Eucaristía significa acción de gracias y no es lo mismo que sacrificio, aunque las dos cosas se celebran dentro de la Santa Misa. Pero suprimir o cambiar la palabra sacrificio y lo que significa por otra que no lo significa es lo que hace tiempo Satanás está tratando de conseguir de mis ministros e iglesia en la Santa Misa Católica, hijo mío, que creen inofensivas pero que son del enemigo. También os digo, hijos míos, que el valor principal e intrínseco de la Santa Misa es siempre el mismo. Se cante o se rece, tenga el sacerdote uno u otros ornamentos, la diga un presbítero, un obispo o el papa, pues la víctima y oferente principal es Jesucristo, este que os está hablando por este medio, hijos míos todos. Y por ello también, aunque el sacerdote que la diga esté en pecado, la Santa Misa es válida, porque soy Jesucristo, el que se ofrece al Padre en sacrificio como hostia pura y santa, agradable a Dios. Y soy yo también el que por boca del ministro digo las palabras del canon en la consagración del pan y el vino. De forma que si la fórmula de mis palabras no es correcta, no soy yo quien las dice. Y en ese caso no hay consagración de pan y el vino, ni transubstanciación en mi cuerpo y mi sangre, por lo que esa misa no sería válida ante Dios. También os digo que si en la Santa Misa católica y apostólica se negase que es mi sacrificio ofrecido al Padre, aunque la fórmula del canon fuese correcta, yo, Jesucristo, muerto y resucitado, no soy el que las pronuncia ni me hago presente, pues sería una contradicción de mi parte. Esa misa no sería válida a los ojos de Dios, por lo que no os comunicaría ninguna gracia, escucharla y comer el pan y el vino que os den. Todo esto y más lo sabe el enemigo de vuestras almas y mío. Vigilad y orad. Por ello, hijos míos, os vuelvo a recordar que os informéis bien de vuestra fe cristiana, católica y apostólica, y sobre la Santa Misa, si creéis necesitarlo, pero no preguntéis ni pidáis información a los modernistas y protestantizados, porque os confundirán. Hacedlo con sacerdotes católicos, sencillos y piadosos, que sean humildes y quieran mucho mi madre y vuestra, que respeten la tradición y el dogma católico. Todavía quedan algunos en mi iglesia. Orad por ellos y cuidadlos en todas sus necesidades. Son los verdaderos, que quedarán por servir a la iglesia remanente en los eventos anunciados, y que se aproximan sin pausas. Yo os digo estas cosas aquí, porque sé que muchos solo tendréis esta información. Orad y meditad con estas confidencias, hijos míos, pues son un regalo del cielo en estos días difíciles para la fe. Sé que estáis muy agobiados y limitados muchos de vosotros para vivir vuestra fe cristiana y católica, para ir con frecuencia a misa, para asistir a grupos de oración y comunicaros con los hermanos que sienten esta misma llamada de mi Santa Madre y vuestra a la oración, la penitencia y la reparación. Pero pedídselo a ella de corazón todos los días, y veréis cómo podréis llevar vuestra vida piadosa y santa con la cruz de cada día, hijos míos, que no será más pesada de lo que podéis soportar. Os lo aseguro yo, Jesús, el hombre de la cruz, porque yo llevo vuestra parte más pesada y difícil, porque estoy en cada uno de vosotros, y os dejo solo con lo que sé que podéis. Confiad en mí, que soy fiel
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro alivio y descanso. Asistid a la Santa Misa todos los días si podéis, y llegad unos 15 minutos antes más, para serenaros del barullo que tenéis en vuestra mente por los problemas de la vida, y poneros en mi presencia ante el sagrario, en silencio y hasta que vuestra mente se pare un poco de todo lo que trae. Y si no se para, frenadla a vosotros tomando la palabra. Señor, aquí me tienes. Gracias por permitirme estar aquí en tu presencia. Te quiero, te amo, te necesito, Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mí. Y así comenzaréis vuestra oración personal, cada uno a su manera, o con algún librito de oraciones o estampas, pero haced el ofrecimiento de la Santa Misa y vuestras peticiones. Después en la Santa Misa no sabréis si serán o no, y cómo serán. Tenéis que prepararos vuestra misa, pero con la Iglesia, a ver si me entendéis. Creo que sí, hijos míos, porque si no, no acabaría nunca aquí, pero seguiré estas comunicaciones y confidencias en otro momento. Os bendigo a todos y os llevo en mi sagrado corazón y el corazón inmaculado de María. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No permitáis que nada ni nadie os la quite. Hasta aquí el mensaje del Señor Jesús por medio de pequeña alma llamado Confidencia del Señor al hermano Antonio de Sevilla sobre la Eucaristía, quien desde mayo de 1998 comienza a recibir mensajes del cielo llamados confidencias. Antes de seguir adelante, repitamos el sencillo pero significativo ejemplo que da el Señor a su profeta español para referirse al ofertorio. Dice el Señor: por ejemplo, hijo mío, tú mismo has escuchado y observado esta mañana en la Santa Misa por la televisión española cómo el celebrante dijo después de presentar las ofrendas en el ofertorio: orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pero la oración correcta, según la liturgia, no es esa, sino esta: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Cambió la frase este sacrificio mío y vuestro por la de esta Eucaristía. Y no significa lo mismo, hijo mío, porque Eucaristía significa acción de gracias y no es lo mismo que sacrificio, aunque las dos cosas se celebran dentro de la Santa Misa. Pero suprimir cambiar la palabra sacrificio y lo que significa por otra que no lo significa, es lo que hace tiempo Satanás está tratando de conseguir de mis ministros e iglesia en la Santa Misa Católica, hijo mío, que creen inofensivas pero que son del enemigo. Cuidado con las fórmulas inválidas. Queridos teleamigos, puede ocurrir que para hacer totalmente falsa la misa, el sacerdote modernista cambie o modifique alguna de las palabras tradicionales de la consagración. Así que, una sola palabra que se suprima o se modifique en el momento de la consagración implica que la consagración se hace nula y la misa es inválida. También queda inválida la misa si el sacerdote en el momento de la consagración dijera, refiriéndose a la hostia: esto representa a mi cuerpo, o es el símbolo de mi cuerpo, o es el recuerdo o memoria de mi cuerpo. Y si refiriéndose al vino dijera: tomad y bebed de esto que es la representación, es el símbolo o es el recuerdo de mi sangre. Pues no estaría realmente Cristo ni en la hostia ni en el cáliz consagrados, ya que las palabras de la consagración habrían sido adulteradas e impedirían la presencia real de Jesús. Ojo, mucho ojo con las palabras del celebrante, ya sea en el llamado ofertorio, cuando después de la lectura y explicación del Evangelio, el celebrante ofrece a Dios las especies aún no consagradas del pan y del vino, donde debe decirse textualmente: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues se trata de un verdadero holocausto o sacrificio y no puede reemplazarse por ninguna otra palabra. Pero especialmente deben fijarse ustedes en el momento de la consagración, en las palabras, para conseguir que se transforme verdadera y realmente el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Es decir, para que se realice el milagro de la transubstanciación. Deben ser pronunciadas textualmente estas palabras así: tomad y comed
todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Si el Padre dice, tomen y coman, en lugar de tomad y comer, en la consagración del pan, y si dice, ustedes, en vez de vosotros, está bien. O si en la consagración del vino dice, tomen y beban, en lugar de tomad y beber, no se preocupen, ambas maneras son válidas. La misa inválida en la Biblia. Empecemos por recordar las profecías bíblicas que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento anuncian la llegada de la abominación de la desolación y de la supresión del sacrificio perpetuo. Dice el libro de Daniel 9:27. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Y el mismo Daniel en 12:11 señala: a partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. El profeta Oseas en 3:4 también refiere ese momento, porque durante mucho tiempo los israelitas estarán sin rey y sin jefe, sin sacrificio y sin piedra conmemorativa, sin efod y sin terafines. Recordemos también cómo nuestro Señor Jesucristo confirmó esta abominable desolación en San Marcos 13:14-19 de esta manera: cuando vean la abominación de la desolación, usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto entiéndalo bien, los que estén en Judea que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa no baje a buscar sus cosas, y el que esté en el campo que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Distinciones necesarias para saber cuándo una misa no es válida. Es necesario tener presente estas distinciones para saber cuándo una misa es inválida y cuándo solo en apariencia no lo es. ¿Cuándo manifiestamente no es misa? Cuando la celebra un laico varón o mujer, e incluso una monja, y no una persona consagrada o sacerdote. Cuando no se usa vino sino una bebida distinta. Cuando no se usa pan ácimo sino otro pan con levadura o galletas. Así, en ambos casos, eso manifiestamente no es una misa y se convierte en una parodia. ¿Cuándo definitivamente no es misa? Hacen inválida la misa los pecados de herejía y de apostasía del sacerdote o del obispo celebrante, porque en estos casos el que incurra en ello recibe automáticamente la pena de excomunión de la Iglesia y la pérdida del oficio eclesiástico que tenga. Así pues, el celebrante hereje o apóstata queda fuera de la Iglesia y pierde su oficio de sacerdote o de obispo según el caso, y por el hecho mismo de sostener una opinión contraria a la fe, no necesita sentencia y queda por fuera de la Iglesia. De otro lado, recordemos que la herejía es el desconocimiento de una verdad de fe, como las opiniones que sostienen y enseñanzas que difunden algunos teólogos, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el propio Papa Francisco. Por ejemplo, que Cristo no es Dios o que no resucitó, o que no está realmente vivo y presente en la Eucaristía, que María no es virgen, que el infierno y el diablo no existen, que todos se salvan y nadie se condena, que el pecado no es real, que cualquier religión salva, que el proselitismo es una solemne tontería, un cáncer y un pecado, etc. Errores y herejías que van en contra de las verdades consignadas en la Biblia y en la tradición, verdades corrientes en la enseñanza magisterial de la Iglesia. En resumen, como lo decía acertadamente San Vicente de Lérins, hay herejía cuando se sostiene una opinión en contra de lo que se ha creído siempre, por todos y en todas partes.
También la apostasía, que es la negación en bloque de la fe y el abandono de la iglesia, hace inválida toda misa practicada por quien haya caído en ella. ¿Cuándo es válida la misa, aunque aparentemente no lo sea? Cuando el sacerdote celebrante está en pecado mortal y es culpable de graves faltas contra la moral y los mandamientos. Por ejemplo, si vive amancebado con una mujer, o si es homosexual en ejercicio, o si ha calumniado a alguien, o tiene notorios vicios de avaricia, etc. En ninguno de estos casos, las faltas morales del sacerdote hacen inválidas las misas que celebre, aunque tendrá que responder por sus pecados ante el Señor, y ese es un asunto entre ellos dos. Repetimos, los pecados, incluso mortales, del celebrante no hacen inválida la misa. Motivo de reflexión debe ser este para los que con justicia se sienten escandalizados por los malos comportamientos del sacerdote, pero equivocadamente se van en estampida a las sectas. No lo hagan, pues por desconocer esto y salirse de la iglesia están apostatando de su fe, y de ello tendrán ellos mismos que dar cuenta. Pero insistimos, que el celebrante que así obra dará cuenta a Dios, pero no se hacen inválidos los sacramentos que administre, ni la misa, ni la confesión, ni el bautismo, etc. A este propósito, obedecen estos dos latinajos que distinguen la obra que se realiza de la persona que la realiza. Estas conocidas expresiones latinas rezan ex opere operato, ex opere operantis, que significa por la obra que se realiza, por quien realiza la obra. Esto señala que existe diferencia entre el sacramento santo que se administra al fiel y la persona que lo administra, sacerdote u obispo. El primer latinajo dice ex opere operato, que significa del trabajo o de la obra que se realiza, y para el caso se refiere al sacramento de que se trate, por ejemplo la confesión, el bautismo, la Eucaristía. Y el segundo que dice ex opere operantis, que alude a la persona que realiza esa obra o trabajo. Esto significa que el sacramento administrado por un clérigo pecador es de todas maneras válido, y el cura u obispo que lo administra en ese estado responderá ante Dios por sus pecados personales, pero no se invalida por esto el sacramento. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1128 al respecto. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia, según el Concilio de Trento, Denzinger 1608. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Es claro que existen otras distinciones para saber cuándo una misa es válida y cuándo no, pero las anteriores nos servirán para distinguir la diferencia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cuidado con las misas inválidas. Fin parte 1. Kyrie
Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cuidado con las misas inválidas. Parte 2. Cambiar la traducción para invalidar la misa. A continuación, mostraremos una estratagema que consiste en cambiar directamente la fórmula de consagración y las oraciones de la Eucaristía mediante la autorización papal para que cada conferencia episcopal en cada país revise sus traducciones del latín a su lengua vernácula o nativa, lo cual se presta para que fácilmente se adulteren las fórmulas litúrgicas, según sean las necesidades de adaptación cultural y circunstancial de cada diócesis. Es decir, y en la práctica, con estas nuevas disposiciones adelantadas por clérigos y laicos desde la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, encabezada por el recto y fiel cardenal Robert Sará, y de espaldas a él con el beneplácito papal, se busca abrir un camino que facilite tumbar los obstáculos que permitan a cada diócesis del mundo traducir los textos litúrgicos auténticos y únicos, según le venga en gana a la autoridad episcopal en ejercicio en cada lugar. En efecto, el medio italiano La Nuova Bussola Quotidiana, el 5 de mayo de 2017, publica un artículo escrito por Riccardo Cascioli que titula Grillo admite la conspiración anti-Sarà, titular en referencia a la campaña adelantada visiblemente por el liturgista italiano Andrea Grillo en contra del cardenal Robert Sarà, prefecto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este medio italiano relata cómo Andrea Grillo, profesor de San Anselmo, casado y con 2 hijos, abogado y filósofo, ultramodernista muy apreciado por Francisco, ha atacado con una violencia verbal sin precedentes al Papa Benedicto XVI y al cardenal Robert Sarà, llamando a este último incompetente y malo. También refiriéndose al Papa Ratzinger dijo: el obispo emérito debe alejarse del Vaticano y debe ser silenciado para siempre. Solo en estas condiciones se puede establecer una verdadera sucesión. Esto porque en el epílogo del libro El poder del silencio del cardenal Sarà, el Papa Benedicto XVI escribió: con el cardenal Sarà, la liturgia está en buenas manos. Esta sucia campaña, reconocida por Grillo, al parecer está secundada por altos miembros de este dicasterio, entre quienes puede estar presente el arzobispo Arthur Roche, secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y presidente de la comisión creada por Francisco, que por encima de la autoridad del cardenal Robert Sarà, busca reformar la instrucción Authenticam Liturgiam, que reglamenta la forma de hacer las traducciones del latín a las lenguas nativas de los textos litúrgicos oficiales. Recordemos que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos viene siendo transformada por Francisco desde noviembre del 2016, cuando removió a 2 de sus más destacados miembros, el cardenal Raymond Leo Burke y el cardenal George Spell, y cambió a la mayoría de sus integrantes y los reemplazó por nuevos, de corriente modernista y heterodoxa. Este artículo de la Nuova Bussola Quotidiana dice: Grillo es también uno de los protagonistas de la labor de la comisión que excluye al cardenal Sarà, encargada de someter a la discutida y controvertida revisión de la traducción de textos litúrgicos, en abierta contraposición con las disposiciones de la instrucción dada en Authenticam Liturgiam. Continúa Riccardo Cascioli: esta es una cuestión crucial que, como hemos explicado, es probable que cambie los mismos contenidos de la fe. El reglamento vaticano que busca ser brincado, llamado Authenticam Liturgiam, dice en uno de sus apartes que trata sobre la traducción de un texto. Las traducciones no deben extender o restringir el significado del término original.
y los términos que recuerden motivos publicitarios o que tienen tonos políticos, ideológicos o semejantes deben evitarse. Los manuales de estilística para composición vernácula de corte académico y profano no deben ser utilizados acríticamente, ya que la Iglesia posee temas muy específicos y un estilo de expresión apropiado para cada uno de ellos. De otro lado, según afirma la Nueva Bússola Cotidiana, Andrea Grillo es una de las personas clave que están trabajando a espaldas del prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Cardenal Sará, con la bendición del Papa, para proceder en los cambios que contradicen la reforma de la reforma litúrgica, tan querida por Benedicto XVI y buscada por el Cardenal Sará. Y adicionamos nosotros, quien desde su dicasterio ha abogado porque los sacerdotes católicos celebren la misa ad orientem, es decir, de cara al Señor, según el rito de San Pío V, confirmando la validez, pureza e importancia de la misa tradicional preconciliar. En efecto, el artículo también da cuenta del propósito de este teólogo y de otros miembros del dicasterio en cabeza nominal, pero no real, del cardenal Robert Sará, que quieren echar atrás el motu proprio Summorum Pontificum, con el que Benedicto XVI liberó de permisos especiales y alentó a los católicos a seguir participando en la misa del misal romano promulgado por San Pío V, conocida como la Misa de San Pío V, misa tradicional tridentina en latín, celebrada por muchos sacerdotes y algunas comunidades en todo el mundo, y también por la comunidad de San Pío X, fundada por Monseñor Marcel Lefebvre. El documento pontificio de Benedicto XVI, firmado en el 2007, aclara que el rito de la misa tradicional, promulgado por San Pío V y promulgado de nuevo por San Juan XXIII, sigue siendo válido, no requiere de permisos para adelantarlo y se alienta a los fieles a practicarlo. También afirma la Nueva Bússola Cotidiana en este artículo y lo corrobora con otros artículos que relaciona que con Andrea Grillo y el grupo que integra también se adelanta el estudio de una misa ecuménica para hacer posible la celebración común de la Eucaristía con los luteranos. Finaliza el medio italiano. Frente a estos movimientos que desde el Vaticano se vienen dando contra la Eucaristía, esta es una revolución en curso en la que el cardenal Sará es el último obstáculo. El primero ya fue removido y es Benedicto XVI, decimos nosotros. Y desde esta perspectiva, continúa el medio italiano, se compromete mejor el ritmo de Benedicto XVI, que con su estilo delicado y discreto ha querido aclarar el significado auténtico de la liturgia y apoyar al cardenal Sará. Nos preguntamos con nerviosismo, ¿con qué nos saldrán las conferencias episcopales alemana, austriaca, holandesa y belga? Cuando sabemos que están a un paso de protestantizar la misa y que esto les daría las alas para hacerlo. De seguro no será ninguna sorpresa del Espíritu Santo, como con las que pretende engañarnos Francisco con sus salidas en falso y sus erradas enseñanzas humanas y modernistas. Ahora pretenden que laicos celebren misa. Pero aún hay más. Existen otros medios con los que los enemigos de la Iglesia y de Cristo buscan invalidar la misa, mostrándola engañosamente como una misa real. Efectivamente, de igual modo invalida la celebración eucarística y la hace nula el que alguien no consagrado, no ordenado sacerdote, ni preparado para ello, pretenda oficiar o presidir una misa. Así diga las oraciones y la fórmula que corresponde. Recuérdese que toda ordenación sacerdotal debe hacerla un obispo, que en sucesión apostólica haya recibido a su vez el nombramiento de obispo, pues los obispos que no reciben su autoridad de la línea de autoridad que inició con los 12 apóstoles y que solamente posee la Iglesia Católica, no son obispos verdaderos y por ello no pueden hacer ordenaciones sacerdotales legítimas. Únicamente un auténtico sucesor de los primeros apóstoles puede actuar como un obispo o episcopo y puede nombrar sacerdotes. Pero volvamos, efectivamente, se hace ilegítima una misa cuando ésta pretende ser celebrada o presidida por un hombre o una mujer del laicado, incluso por una monja ordenada como religiosa.
Así que están profundamente equivocados y son muy dañinos algunos teólogos y clérigos que quieren imponer un sacerdocio ministerial y laical, pues absurdamente piensan que en ausencia del sacerdote los laicos pueden consagrar o celebrar misa o impartir otros sacramentos propios del sacerdocio. Desconocen estos que no basta el sacerdocio común del laicado y se necesita de la ordenación sacerdotal para celebrar válidamente el santo sacrificio de la misa, y por tanto es inválido y sacrílego todo lo que se haga de esta manera. Esta pretensión de que los laicos celebren misas es encabezada por obispos y sacerdotes modernistas centroeuropeos, que desde el 2011 la vienen pidiendo y la quieren imponer para toda la Iglesia, pero constituye un gran despropósito que desconoce el valor y el sentido del sacramento del orden sacerdotal instituido por el propio Cristo. Recordemos cómo, en febrero de 2011, 144 teólogos de Alemania, Austria y Suiza, mediante un documento llamado Iglesia 2011, un resurgimiento necesario, exigían profundas reformas en esta errada dirección. Y también traigamos a la memoria cómo en junio de ese mismo año, casi 400 sacerdotes austriacos firmaron el llamado a la desobediencia, con el que pedían abolir el celibato obligatorio, permitir la comunión de divorciados vueltos a casar, el sacerdocio femenino, permitir a laicos predicar y dar los sacramentos sin misa, ordenar sacerdotes casados y aprobar las uniones homosexuales. Pero además, la Iglesia alemana viene trabajando para conseguir la autorización para que hombres casados puedan celebrar misa. En efecto, la propia Conferencia Episcopal Alemana, en su página oficial catholisch.de, publica esta semana una noticia titulada 12.000 firmas para la ordenación de los viri probati, en referencia a la ordenación de hombres casados. El artículo de la Conferencia Episcopal Alemana da cuenta de una campaña liderada por el obispo de Rotemburgo y Stuttgart, Monseñor Gebhard Fürst, quien ha recogido más de 12.000 firmas que apoyan su pretensión que desde el Vaticano se reforme la curia, con tal suerte que hombres casados puedan consagrar y celebrar misa, permitiendo a quien no puede hacer lo que no debe. Ahora pretenden que mujeres celebren misa. Otra forma de invalidar la misa y hacerla falsa y por tanto sacrílega es que una mujer laico o supuestamente ordenada como sacerdotisa e incluso en su sola condición de monja pretenda celebrar la misa y así consagrar. Esta posibilidad se viene abriendo con el estudio ordenado por Francisco acerca del diaconado femenino, reforma proyectada que puede llevar incluso a autorizar a las mujeres a celebrar la misa. Que estos cambios se vienen propiciando galopantemente, así lo dejan ver las reformas ya instauradas y las expresiones públicas del cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, quien representa un gran número de prelados y sacerdotes europeos que buscan alcanzar esta aberración, sobre la base de una apertura para que la Iglesia Católica permita a la mujer un rol mayor y más participativo, más incluyente dentro de la Iglesia. En efecto, el cardenal Reinhard Marx declaró a comienzos de este mes de junio del 2017 en la Croix: el sacerdocio masculino no ayuda a presentar a la Iglesia como pionera de igualdad. Y necesitamos una nueva imagen de lo que la Iglesia debe ser. Una Iglesia mundial liderada por hombres y mujeres de todas las culturas, trabajando juntos. Según Periodista Digital, medio que reprodujo la entrevista, el arzobispo de Múnich, alemana, lamentó que por el momento el sacerdocio solo esté abierto a los fieles varones. Una limitación que ciertamente no está ayudando a la Iglesia a presentarse como una pionera en igualdad de derechos. Y en otra parte asegura: sería verdaderamente absurdo si no utilizáramos más los talentos de las mujeres. Se lamenta el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y destacado líder de la Iglesia Centroeuropea, ultramodernista por demás, además miembro del grupo de asesores del Papa Bergoglio, que por el momento el sacerdocio solo esté abierto a los fieles varones,
lo que deja claro que este jerarca está dispuesto a ayudar a cambiar esta realidad. Y no deja de resultar especial que abogue porque se instaure una iglesia mundial liderada por hombres y mujeres. ¿Iglesia mundial? Nos preguntamos sorprendidos y extrañados ¿a qué se referirá exactamente? Y es verdad que el rol de la mujer en la iglesia hay que destacarlo más, que hay que valorar mejor sus aportes. También es cierto que su piedad y sus dotes enriquecen grandemente la iglesia y consiguen lo que muchos hombres no obtienen. Pero no como lo pretende el cardenal Marx, que desde esta realidad quiere abrir el camino al sacerdocio femenino. Pues jamás podemos olvidar que Cristo no instituyó sacerdotisas, sino sacerdotes. Y esto en un mundo como el antiguo, en el que las sacerdotisas abundaban en los cultos paganos. Y sin contar tampoco con que si alguien teóricamente mereciera ese gran honor sacerdotal, fuera su madre, la Santísima Virgen María. Pero ni a ella siquiera, que más méritos tiene que todas las mujeres y todos los hombres juntos, la hizo sacerdotisa. Entonces, ¿con qué derecho el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y asesor personal del Papa Francisco, y los teólogos desfasados que, como él piensan, pretenden establecer el sacerdocio femenino? Pero este movimiento del modernismo católico lo que realmente pretende es que se abra el espacio para que mujeres puedan ser ordenadas sacerdotisas y obispas, y como presbíteros femeninos puedan celebrar la misa. Esta práctica sacrílega pretende ser introducida gradualmente en la Iglesia Católica, pues es una reforma querida por buena parte del clero y de la jerarquía modernista encabezada por Francisco. ¿Ahora pretenden sacerdocio de gays casados? Algunos pueden decir que exageramos, que el celo por la verdad y defensa de nuestra amada Iglesia Católica nos hace perder los estribos y la perspectiva de la realidad. Pero no, los hechos nos respaldan, porque esta fea realidad nos deja ver lo que ya se viene sobre la Iglesia, ante tantos avances modernistas de reforma, de ayornamiento, de perversión del Evangelio y su traidora acomodación al mundo. Como lo dice Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Son tantos los frentes de ataque y tantas las advertencias del cielo frente a estos avances del mal que no alcanzaremos hoy a tratarlos y darlos a conocer a ustedes, queridos teleamigos. Por ello creemos que debemos realizar otro programa al respecto. Ahora hablaremos sobre el sacerdocio común que se pretende adelantar desde el falso ecumenismo adelantado por el Papa Bergoglio, con el que se quiere equiparar el clero de la Iglesia Católica con el clero gay o el clero pro-gay de las iglesias luterana y anglicana. Frente a este esperpento, partimos de estos interrogantes. ¿No será que esto se da porque los que antes eran católicos y hoy se admiran y coquetean con los luteranos, como lo hizo Francisco en Lund, Suecia, o con los anglicanos, pretenden imitarlos? ¿Y cómo lo pretenden hacer? Pues nombrando sacerdotisas y obispas, como ocurre en el anglicanismo hace 20 años y también en el luteranismo. En efecto, preocupan sobremanera los acercamientos de este papado con la Iglesia luterana, en especial con sus jerarcas mujeres, quienes abogan porque la Iglesia Católica también se abra al sacerdocio y al episcopado femeninos. Son bien conocidos los muchos encuentros con la arzobispa luterana de Suecia, Anje Jekelen, defensora del matrimonio homosexual, mujer casada con un pastor luterano, con 2 hijas y varios nietos. Recordemos que el 31 de octubre pasado, cuando el Papa Bergoglio celebró junto a la Iglesia Luterana de Suecia en su catedral primada en Lund los 499 años de la Reforma Protestante de Lutero, Anje Jekelen recibió a Francisco en el aeropuerto y estuvo presente en la oración ecuménica conjunta al lado del Papa Bergoglio y de las autoridades de la Federación Luterana Mundial. De otro lado, Eva Brun, obispo luterana de Estocolmo, Suecia, lesbiana confesa y casada con la sacerdotisa Gunilla Lindén y pareja adoptante de un niño,
es un clérigo luterano muy cercano a Francisco. Para Brun, cuando el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay?, esto fue el comienzo de un cambio de doctrina desde el catolicismo frente al tema del homosexualismo. Recuérdense que en el avión que de Brasil lo regresaba al Vaticano, Francisco dijo también que tenía que ser profundizado el papel femenino en la iglesia, pues según él, las mujeres debían ser más activas en la iglesia. Sobre estas palabras, Eva Braun expresó: la Iglesia Católica debe poner a las mujeres y los hombres en todos los niveles, en una igualdad de condiciones. En este mismo artículo se señala que Angie Jacqueline, arzobispa primada de Suecia, llegó aún más lejos, pues declaró en octubre de 2016: me dirigí al Papa Francisco el año pasado, diciéndole que ya no era hora de hablar más de las mujeres, sino de hablar con las mujeres. Pues sé que hay muchas mujeres católicas educadas que serían excelentes eclesiásticas, terminó Jacqueline. La arzobispa Angie Jacqueline y la obispa Eva Braun son dos de las autoridades eclesiásticas luteranas suecas con las que el Papa Bergoglio celebrará los 500 años de la Reforma Protestante, el 31 de octubre próximo, como un claro signo de unidad y trabajo conjunto, que indica que sus recomendaciones están siendo escuchadas por Francisco y por varios cardenales y obispos católicos. Nosotros, alarmados, seguimos inquiriendo: ¿no será que estos reformadores, encabezados por Francisco, quieren llevar a la Iglesia Católica a los extremos demenciales alcanzados ya por la Iglesia Luterana en Suecia y su clero femenino casado y gay? ¿Es esto lo que los cardenales católicos y el Papa Francisco ahora quieren imponer? Este es el objetivo ulterior de su apertura y modernización de la Iglesia: ordenar sacerdotisas lesbianas y por defecto sacerdotes gay casados y adoptantes de añadidura para que puedan celebrar la misa. Además de este caso de la obispa lesbiana Eva Braun, mostraremos otro caso para ilustrar mejor esta realidad de la Iglesia Católica actual. Se trata de un hecho reciente de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, con la que Francisco viene también adelantando procesos ecuménicos, y cuya cabeza, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, presidió recientemente una reunión que votó a favor de una directiva que obliga a los ministros anglicanos, a partir de ahora, oficiar actos religiosos para celebrar el cambio de sexo de los miembros de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Así lo señaló Infocatólica el pasado 10 de julio de 2017, que tituló: la Iglesia de Inglaterra oficiará actos religiosos para celebrar el cambio de sexo de sus miembros. En su nota asegura Infocatólica: de esa manera aprobaron la posibilidad de proporcionar algunos materiales litúrgicos que serán recomendados en toda la nación inglesa y que podrán ser utilizados en las iglesias parroquiales y capellanías para dar una respuesta pastoral a las personas transexuales después de su largo, angustiante y a menudo complejo proceso de transición. El sínodo también votó a favor de prohibir la terapia de conversión para los cristianos LGBT, argumentando que la Biblia no condena la transición de género ni la tendencia homosexual. Finalizó Infocatólica. Como simples fieles que somos, nos preguntamos si el verdadero trasfondo de la agenda modernista adelantada por este papado y por buena parte del actual cardenalato, papado que permite tantos abusos contra el sacramento de la Eucaristía y que ha oficializado su sacrilegio con Amor y Leticia, que bajo el engañoso nombre de situaciones irregulares pretende dar la comunión a personas en estado de pecado mortal. Pontificado que busca abrir el espacio para que cada diócesis traduzca como le venga en gana los textos litúrgicos con los que se convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pontificado con serios vicios de origen. Lo que en realidad quiere es llevar a la Iglesia Católica a que laicos, hombres y mujeres, sacerdotisas, hombres casados
y lo que es peor, sacerdotes y sacerdotisas gays, casados y adoptantes, celebren ahora el santo sacrificio de la misa. Respondemos que los hechos y acontecimientos ya profetizados por demás, pero en desarrollo, nos dejan ver que, en efecto, es allá donde el Papa Francisco quiere llevar a la Santa Iglesia Católica, poniendo así en eficaz marcha la temida abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo, anunciados por el Señor Jesucristo. Frente a todos estos hechos reales y comprobables, algunos de ustedes, queridos teleamigos, no sigan diciendo pues que tenemos en Francisco a un Papa escogido por el Espíritu Santo, al cual hay que obedecer ciega y torpemente en todas sus enseñanzas, pues un Papa elegido por el Espíritu Santo no permitiría ni cometería tantas insensateces en contra de lo más noble y sagrado que tenemos en nuestra religión, que es la Sagrada Eucaristía. No olviden jamás que un verdadero fiel no podrá nunca obedecer con buena conciencia estos atropellos y sacrilegios contra el Señor y su Santa Iglesia. Así pues, queridos teleamigos, recorramos con confianza a nuestro Dios y Señor en el cumplimiento de sus mandamientos, en la participación ojalá diaria de la legítima Eucaristía, y pidamos de la Santísima Virgen María para que con el rosario rezado ojalá a diario y en familia, y con la consagración frecuente a su Inmaculado Corazón, podamos enfrentar las trampas del maligno, que quiere presentarnos una misa inválida como legítima, y estemos atentos a los avisos que nos protegen de caer en la trampa. Pidámosles con gran fe y piedad a los sagrados corazones de Jesús y de María, que el cielo nos guíe en estos momentos de oscuridad, para que tengamos siempre a nuestro alcance la verdadera misa, que es en la que se ha creído siempre, por todos y en todas partes, sin cambios ni innovaciones que provienen de Satanás, nuestro astuto y perverso enemigo. Cuidado con las misas inválidas. Fin. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Cuidado con las misas inválidas. Este es nuestro tema. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o también por WhatsApp al número 320-859-8733. Bueno, algunos de ustedes nos dicen, uy, qué horror, qué duro. Sí, pero está respaldado por documentos. Documenti, como dicen los italianos. Bueno, doctor Carlos Eduardo. Bien. Rodríguez, tienes la palabra. Para entender este proceso de deterioro del sacramento de la misa de la Eucaristía, hay que ver los motivos ulteriores que han llevado al modernismo masónico, a la jerarquía que está queriendo cambiar esto, y cuáles son sus motivos ulteriores, por qué lo están haciendo ahora a pasos acelerados. La primera consideración es que tenemos que recordar que estamos en una batalla final de los últimos tiempos entre dos ejércitos. Un ejército perspicaz, como es el del maligno,
Pues obviamente tiene que atacarnos por el lado que nos quite las defensas y nos quiten las ayudas. Y para eso, pues está tocando lógicamente los sacramentos y el sacramento de los sacramentos. Por lo tanto, lo que está haciendo es quitarnos el conducto de la gracia. Están desnaturalizando inclusive la razón de ser de la Iglesia. Jesús la fundó para que a través de los sacramentos darnos la gracia con la que se actualiza la redención y con la cual podemos manejar la concupiscencia. Sin la gracia, aunque estemos bautizados, no podemos mantenernos en el bien ni alejarnos del mal por nuestra naturaleza caída. Y la perspicacia del enemigo es mayúscula. Nos ataca el alma, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, que es el corazón, el alma de la Iglesia. Ahora, no lo puede hacer de un solo golpe porque la gracia y la gente católica, por discernimiento elemental del Espíritu Santo, podría darse cuenta del plan tan malévolo. Entonces lo ha estado haciendo en forma gradual. El primer paso fue en el Concilio Vaticano II, cuando la liturgia de la misa fue cambiada dirigida por un obispo masón y por 5 asesores protestantes. La redujeron al mínimo para asemejarla al protestantismo en un plan ecuménico. Ahora, en matemáticas hay un principio muy lógico. El mínimo de infinito sigue siendo infinito. Lógicamente, la misa tridentina, que tenía toda la gracia acumulada de los siglos, la quitaron porque una misa así nunca podría prestarse a esta manipulación. Pero con esa gracia reducida al mínimo ya se les facilitaba. Pero como bien decía el doctor Garat, y dice el video, la misa sigue siendo válida, aunque se abuse. El segundo paso es cambiar, como no pueden cambiar la sustancia de la misa, cambiar los accidentes hasta el máximo para tratar de desnaturalizarla sin conseguirlo normalmente. Entonces son los abusos litúrgicos. Entonces, y las ausencias de lo principal. La misa tridentina está autorizada. Claro. Ahora, por ejemplo, una misa, hagan reflexión ustedes, ¿cuándo se volvió a hablar en una misa de las postrimerías? No. De infierno, de cielo, de pecado mortal, de Satanás. Todo eso ya se quita y ahora estamos en esta última etapa ya hablando solamente de humanismo y solamente de tratar de servir, haciendo una ONG de la misa. Ahora, el tercer paso es en el que estamos en este momento, cuando ya el alma se le quita cuando se toca la palabra sacrificio. Y la naturaleza del sacrificio, para buscar el ecumenismo. Entonces, para que vengan los protestantes, para que vengan los judíos, para que vengan los musulmanes, los ateos, los de la nueva era, los de las religiones orientales, a la gran iglesia ecuménica universal que tienen planeado, tomando el cascarón de la iglesia, pues tienen que quitar los sacramentos. Y la misa deja de ser misa. Pues claro, pero lo necesitan porque si no, no podrían atraer a toda esta gente. Ahora, dentro de poco lo van a conseguir, porque tienen todo el poder y lo están ejerciendo. Pero ¿qué pasa? En ese momento va a haber un grupo en la iglesia de tradicionalistas que cuando le tocan el alma va a reaccionar necesariamente por discernimiento del espíritu y vamos a rechazar los cambios eucarísticos. Los dueños de la infraestructura de la iglesia nos van a decir o aceptan estas novedades maravillosas que por fin, después de 2000 años, vino un papa y descubrió lo que la iglesia nunca había descubierto en 2 años y lo implementa. El que no lo acepte, bien puede salirse. Y nos van, obviamente, a los tradicionales a echar, usando la palabra clara, y va a haber un cisma. El cisma se va a lograr porque está profetizado. Y el cisma va a ser entre los tradicionalistas, especialmente a través de la Eucaristía y muchas cosas más, pero ese es el centro, es el que va a causar esa cuestión. Ahora, van a prohibir la misa tradicional en esa iglesia ecuménica humanista, pero los que nos salimos, no, nos echan, porque nosotros no nos salimos, porque es que ¿quién causa el cisma? ¿Los que cambian la doctrina o los que lo mantienen? ¿Quiénes son los herejes? Los que cambian la doctrina milenaria, los que cambian el depósito de la fe o lo que los mantiene. Obviamente nos van a echar la culpa a nosotros, pero ellos son los que lo están haciendo. Por lo tanto, tendremos que hacer durante los 3 años y medio primeros, cuando viene el cisma
y aparece el anticristo en unidad con el falso profeta. Durante 3 años y medio arreglan el mundo, implantan la Iglesia Ecuménica Universal a ultranza, y nosotros haremos nuestras misas porque siempre habrán sacerdotes santos, siempre habrán sacerdotes, obispos santos que nos acompañarán y que se alejarán de esa distorsión de una misa, de una iglesia desnaturalizada, porque ya le cambian, no los accidentes, que lo están haciendo continuamente, sino su sustancia. Bueno. Entonces, para terminar, después de 3 años y medio, aparece pues el anticristo ya al tener el poder total. Ya no nos va a permitir hacer la misa, ni siquiera en nuestras casas, sino lo va a prohibir a pena de muerte. Y es el momento de la abominación de la desolación. Ahora, la abominación de la desolación también tiene una gradualidad. Ahora ya la hay cuando nos cambien dentro de poco la Eucaristía, pero lo podremos seguir haciendo. El momento de los 7 años de Daniel, 3 años y medio en la mitad del gobierno del anticristo, es cuando el anticristo prohíba, bajo pena de muerte, y viene la gran persecución de los últimos 3 años, y ahí es donde ya se culmina, porque tendremos que hacer nuestras misas en catacumbas. Pero hay una llamada de Estados Unidos, ¿no? Doctor, tenemos a Luis, nos está llamando desde Nueva Jersey. Luis, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, lo escuchamos. Adelante, Luis. Que la paz de Dios esté con ustedes. Con tu espíritu. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Oiga, los felicito, qué belleza de programa. Definitivamente la presencia de Dios en ustedes. Los llamaba para decirles que muchas fuerzas, mucha oración, mucho ayuno para seguir adelante con esa obra tan bella. Felicitaciones a todos y felicitaciones al doctor José Galán. Eso está muy hermoso. Y no sé, el mensaje que yo le llevo a todo el mundo es de que hay que luchar contra el enemigo. Y la única manera de luchar contra el enemigo es por medio de la confesión, la comunión, la oración, el ayuno y la vigilancia. Si estos 5 pasos no se hacen, la vamos a ver bien fea. Y por medio de la oración y el ayuno se cambian las profecías. Todo lo que hay que hacer es luchar para que todo el mundo pare de pecar, para que todo el mundo se prepare para la llegada del Rey. De todas maneras, doctor José Galán y a todos los integrantes del programa, muchas bendiciones. Eso está precioso, definitivamente. Ustedes están tocados por Dios. Y es algo muy hermoso ver la humildad de todos. El Espíritu Santo me ha regalado una meditación que aplica en ustedes. Y es la autoridad de llevar la verdad con humildad, es la luz que vence las densas tinieblas de la oscuridad. También quiero compartir otra meditación que el Espíritu Santo me ha regalado, y dice lo siguiente: si no oras y no ayunas, no hables, porque aún estás en la carne, y si estás en la carne, estás en la materia, y si estás en la materia, no estás en lo espiritual, y si no estás en lo espiritual, no vas a discernir, y si no disciernes, vas a morir. Son meditaciones que el Espíritu Santo me ha concedido a este humilde siervo. No soy nada, soy escombro, soy basura, pero el Señor me ha tocado. Y el Señor me ha puesto desde hace días que deseaba comunicarme con ustedes, hermanos. Ustedes van a ser muy atacados, sé que han sido muy atacados. Nos estamos enfrentando es contra Satanás y todas sus potestades y todas sus denominaciones.
Y la única manera de vencer a estos demonios y el mismo Satanás es por medio de la oración y el ayuno. Ustedes no van a poder ir a ninguna parte, no van a poder continuar con este proyecto tan hermoso si no luchan con la oración y el ayuno. Yo los felicito de verdad, de todo corazón, con todo el amor de mi alma, y me alegra mucho. Esto es un rayo de luz para el mundo entero. Gracias, Luis, por tus conceptos. Nosotros, digo, la niña Ana Cecilia, niña, Gracias, doctor, por y niño. yo hemos estado en los Estados Unidos. Me emociona oírte. hemos ido a New Jersey. A New Jersey. Sí. Y hemos estado con la colonia bastante numerosa, son casi numerosa, 30 sí. millones Sí. de latinoamericanos que tienen una sed de Dios hermosa y conmovedora. Sí. Quiera Dios que nos permita volver allá a evangelizar. Pero Luis, nos emociona oírte. En ti estamos oyendo a todos esos latinos que están sedientos de Dios y sedientos de autenticidad. Así es, así es. ¿No es cierto? Así es. Así es, y nos complace enormemente saber de que hay un grupo de personas que realmente está recibiendo el mensaje que se está dando desde este programa y que está llegando al corazón y que está siendo discernido y aceptado y que realmente estamos en comunión. Es decir, eso nos da un aliento para seguir trabajando, de ver que se cree en lo que se hace y en lo que se investiga y que está llegando a los corazones, porque quien lo escucha y lo acepta, lo pregona, y quien lo pregona sigue formando la cadena, y vamos a ser muchos que estamos preparándonos y creyendo en este mensaje. Magnífico. De modo que mil gracias, Luis. Y luego te digo, me emociona oírte, porque en ti, en tu voz, oigo la voz de todos estos latinos. ¿Hay otra llamada? Sí, doctor. Tenemos a Carlos desde Medellín. Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Era para hacer una pregunta sobre el tema que están tratando. Cuando uno asiste a una Eucaristía y se da cuenta que es una de estas misas falsas, al participar de ella, una persona puede caer en el pecado de incitar indirectamente y propiciar que otras personas sin conocimiento o ignorantes sigan participando de ella. ¿Cae en ese pecado o hay algún otro además de ese en el que se pueda caer al participar de este tipo de Eucaristía? Yo diría que en principio el que peca es el celebrante, que pretende engañarnos con eso. Ahora, la actitud de la persona que asiste a esa misa, Del fiel que está ahí, de los fieles. de los fieles, pues depende. Si ella inadvertidamente está allí, no, pues no peca, pero si con advertencia sabe que le están dando gato por liebre, pues debe protestar o debe salirse, o no debe aceptar ese engaño que le están haciendo. Es eso. Sí, así es. Bueno, Sí. tú tienes la palabra. El tema de hoy, que nos hace un llamado para valorar, reclamar el valor sagrado de la Eucaristía, encontrar en él precisamente un sacramento, como lo dice el catecismo, el sacramento culmen de la fe católica, el sacramento que inclusive le da razón de ser a un alto porcentaje del ministerio sacerdotal. Finalmente, el sacerdocio encuentra su razón de ser en gran parte en el sacramento de la Eucaristía, pues nos implica hacernos un cuestionamiento. Cada vez que asistimos a la Eucaristía, asistimos conscientes de qué es lo que estamos experimentando allí, o de pronto vamos buscando sensacionalismo, o palabras bonitas, o simples emociones de momento, y no rescatamos los dos aportes claves que nos da la Eucaristía. El primero, conocer y meditar la palabra de Dios, y el segundo, tener un contacto directo con Dios, consumir a Dios, recibir la comunión. ¿Seremos conscientes de eso? O a veces parecerá un puro acto cultural de cada 8 días donde nos encontramos con las mismas personas, inclusive de pronto se convierte en un evento social en donde puede que Dios, siendo el principal invitado, deje de serlo.
en donde vayamos y tal vez se nos haya olvidado invocar a Dios. Es lo primero que quería mencionar. Evaluémonos. ¿Qué tanto le estamos dando un significado no solo formal, sino espiritual y de misterio hermosísimo, como un regalo que Dios nos da en el sacramento eucarístico? Adicional a eso, aquí nos hablan entonces de cómo detectar las misas inválidas. La Iglesia, lamentablemente, durante su historia, especialmente su historia moderna, pues a veces no han faltado algunos vivos que quieran hacerse pasar por ministros eclesiales, por sacerdotes, o que a veces quieran salirse del ritual aprobado por la Iglesia para la Eucaristía. Y hay pues unas cosas y unos elementos en los que tendremos que fijarnos siempre, como los ornamentos que usa el sacerdote, por ejemplo. Hay personas que a veces han dicho que han terminado asistiendo a Eucaristías donde el que dice ser el sacerdote no se revistió. Y eso es gravísimo, porque Eucaristía sin ornamentos no tiene validez, no es Eucaristía. O por ejemplo, hay personas que dicen que en toda la Eucaristía no se utilizó el ritual, no estuvo el misal que se debe utilizar, ¿cierto? Ese libro rojo, grande, gordo que ustedes ven, se llama misal, y ahí reposa el ritual y reposa la fórmula de consagración eucarística válida para que en realidad la Eucaristía sea legítima. Eso debemos preguntárnoslo. De hecho, en varias oportunidades se han hecho aclaraciones, por ejemplo, sobre ciertas Eucaristías que se celebran en los cementerios, con sacerdotes que ofrecen combos de Eucaristía cantada y demás, ¿cierto? Y resulta que no son sacerdotes. Y en esto quiero hacer una precisión. Una de las necesidades para identificar la legitimidad y la validez de la Eucaristía es la legitimidad precisamente del ministro, del sacerdote. Para esto deseo recordarles que la Cancillería Eclesiástica de cada diócesis tiene un listado de sacerdotes que son los aprobados, que tienen licencia y tienen oficio ministerial, y al mismo tiempo tiene un listado en donde enuncia los sacerdotes que se están haciendo pasar por sacerdotes y no lo son. Gracias, Cristian. Entonces tienes la palabra, Ana Susana. Mire, Ana Cecilia. dice muy claro, Eucaristía, milagro de amor. En la Eucaristía se resume todo el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y qué nos está diciendo este video que nos dan? Nos está haciendo una invitación a que cada uno de nosotros, cuando asistamos a ese milagro eucarístico, tenemos que concentrarnos con todos nuestros sentidos, poner toda la atención para ver qué es lo que está pasando en ese milagro eucarístico. ¿Saben qué? Muchas veces vamos a la Eucaristía y tenemos la mente en otro lugar, estamos pendientes de la gente, estamos masticando chicle, estamos conversando, estamos haciendo cosas diferentes y no estamos atentos a lo que está pasando con el sacerdote. Y también es lamentable que en la Eucaristía, que hay un momento también importante que sirve de catequesis para los feligreses, es el momento de la homilía o predicación, que es el espacio que el sacerdote, el presbítero o el celebrante ocupa para explicarnos el contenido de las lecturas y del Evangelio. Es allí donde el sacerdote tiene la oportunidad de catequizar y de dar el mensaje a los feligreses para que nos regresemos a la casa y podamos discernir y poner en práctica lo que el sacerdote nos llevó en el mensaje. Pero ¿qué está pasando actualmente? Que hay sacerdotes muy jóvenes que no trabajan sobre la palabra, sino que se dedican a trabajar sobre los acontecimientos que se están dando a nivel mundial, sobre política, sobre temas sociales, pero dejan de lado ese encuentro profundo que tienen con el Señor y con los feligreses. Yo invito a que todos y cada uno de nosotros retomemos, reflexionemos y analicemos muy bien lo que se hace en la Eucaristía y no seamos, como dice la palabra, perros mudos, y reaccionemos y cuestionemos cuando se nos cambie todo el ritual de la Eucaristía. Estar muy atentos.
Bueno, Sí, doctor, pues hay varios mensajes en WhatsApp, pero voy a leer uno que está súper preocupante. Dice así: en el día de ayer estuve en la Santa Misa y el sacerdote en la homilía hizo referencia a las novenas y novenarios, diciendo que en las novenas se mencionan las cosas buenas de las personas y no las negativas. Puso como ejemplo la novena a la Virgen del Carmen, que no se mencionaban las cosas negativas de la Virgen que estaban en la Biblia y que ella no era reina ni diosa. Al terminar la Santa Misa me acerqué a preguntarle sobre dónde está en la Biblia y me dijo que cuando le dijeron a María que Jesús estaba loco y que ella creyó eso y fue a verlo, que ella no debió haber ido y que eso de reina era antes y que debíamos ponerla al nivel de nosotros, que así la veían los carmelitas. Y hasta puso de ejemplo este ya es el mismo, y hasta así. Y bueno, y ya no. Y dice, porque es que como tengo en fotos, entonces dice, y que ella no era reina ni diosa. Al terminar la Santa Misa, esto ya estaba. Entonces dijo, y eso que de reina era antes y que debíamos ponerla al nivel de nosotros, que así la veían los carmelitas. Y hasta puso de ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo solo le dije que así no era y que si no creía en la Inmaculada Concepción. desgraciadamente los sacerdotes están en la apostasía, en las herejías. Y lo primero que les cae gordo, como decimos nosotros familiarmente, pues es el demonio y el infierno. Y en segundo lugar, todo lo que se refiere a María les cae gordo, rechazan eso. Ahí tenemos el ejemplo, qué tristeza. Claro que María no es diosa, por favor. El único nombre que se nos ha dado para que podamos salvarnos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el de Cristo, nos dice Pedro, no el de María. María no le hace competencia a su hijo. María no es diosa, es una mujer excepcional. ¿Cómo que no es reina? Si la madre del rey es reina o no. Claro, sí. Eso nos lo dice también la Biblia y nos muestra incluso al rey honrando a su madre. Como que eso es una inepcia del sacerdote. Les cae gordo el diablo, pero están guiados por él. Les cae gordo el infierno, irán al infierno como sigan negando estas verdades de fe. Les cae gorda María y todos los privilegios de María. María no es diosa, repito, pero es la Madre de Dios. Madre de Dios que es rey y ella, por tanto, reina. Reina. Bueno, pero vamos a terminar esto porque me dicen que ya... Estamos en los últimos 5 minutos. Estamos en los últimos. Entonces comencemos hoy a la inversa. Hoy va a tener tu minuto, después le damos el minuto. Tranquilo, doctor. El orden de los factores no altera el producto. El resultado. Hay un mensaje. No tiene más tiempo tú para contar. Hay un mensaje viral en este momento por todo Colombia, en todos los grupos de oración, a través de WhatsApp y todo esto, afirmando como comunicado de la Conferencia Episcopal, no lo es porque no está firmado y no es formal, obviamente, pero aparentando ser es uno que sacaron en el 2016 y lo están sacando se parece, ahora. pero exactamente, en el que afirman que o dan a entender de una u otra forma, que quien vea Café con Galat está excomulgado porque es hereje y es cismático. Y que quien sea hereje queda excomulgado automáticamente, y quien fomente el cisma está excomulgado automáticamente. Pues tienen razón en estas últimas dos afirmaciones. Quien dice herejías, quien las afirma, las fomenta, las promueve en la iglesia, obviamente que está excomulgado. Quien busca un cisma y separarse del cuerpo místico, también lógicamente que está excomulgado. Pero la gran pregunta es, ¿quién es el hereje? El que se mantiene en los dogmas de 2000 años de la iglesia,
el que se mantiene en el depósito de la fe, el magisterio que es en la filosofía y en la teología escolástica de Santo Tomás, o el que quiere cambiar por novedades y hacer una iglesia modernista. ¿Quién es cismático? ¿El que echa a los que no quieren aceptar esos cambios o el que fomenta los cambios y se puede quedar hasta con la casa, con la infraestructura? Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señores obispos, yo sé que ahora con motivo de la venida del Papa necesariamente va a haber una confrontación y ya no va a ser una cosa viral, así informal. Es posible que la conferencia episcopal haga declaraciones más fuertes con motivo de la venida del Papa y las claridades doctrinales que aquí estamos afirmando. Lo que les pedimos es que trabajemos ese tema, esa confrontación que es necesaria, porque hay que cuidar el depósito de la fe. Cuando lo hagan, háganlo con documentos como lo que nosotros tenemos. Aquí no afirmamos nada que no sea una investigación y aquí no defendemos ningún dogma en sus cambios para mantenernos en lo de siempre, sin documentación del magisterio de la Iglesia. Démosle altura a esta confrontación que es necesaria. El cisma debe venir. Si no viniera, quería decir que toda la Iglesia se iría para el otro lado engañada. Afortunadamente sabemos que una parte de la Iglesia no se va a dejar engañada, pero no son los cismáticos, son cismáticos los que cambian esto. Por lo tanto, tranquilos, los que reciben ese mensaje no están excomulgados. Los herejes, los que niegan verdades de la fe, son los cismáticos. Cuando alguien apunta con un dedo, Café con Galat, el doctor Galat está siendo hereje y cismático, recuerden, señores obispos, sacerdotes, inconformes con esta presentación de la verdad, que tienen 3 dedos hacia ellos. No solo eso, demuéstrenlo con argumentos, con documentos. ¿Cómo hacemos nosotros? No basta afirmar, hay que demostrar. ¿Tienes la palabra? Cada vez que pienso y me remito al sacramento de la Eucaristía, le doy gracias a Dios por haberlo instituido hace más de 2000 años. Porque es verdad que Jesucristo dejó una esperanza de que habría una segunda venida, ¿no? Pero imagínense esperar todos estos años la segunda venida sin poder tener contacto corporal con Jesucristo. Y eso se logra gracias al sacramento eucarístico. Y me duele cuando, de pronto por inmadurez, puede que menospreciemos el sacramento de la Eucaristía. Y me duele porque me hago la escena de las primeras comunidades cristianas que a escondidas tenían que celebrar el sacramento eucarístico, pero lo apreciaban. Y así fuera a escondidas y a riesgo de muerte, lo hacían. Y me duele cuando veo que en algunos países donde la fe católica es perseguida, también celebran el sacramento eucarístico a escondidas. Siento que de pronto menospreciamos ese enorme, ese gran regalo que el Señor nos dejó. Y para eso quiero terminar diciendo que si somos católicos, debemos recordar que hay 2 alimentos, que es la palabra de Dios y que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que se nos dan por medio de la misa, del sacramento eucarístico. Son alimentos vitales del cristiano. Y si en un momento no pudiésemos tenerlos, si en un momento no contáramos con la Eucaristía para que se nos den esos 2 alimentos, pues pienso que espiritualmente estaríamos muertos. Porque así como humanamente un cuerpo que no come se pierde, ¿cierto? Pues queda en estado de nutrición y muere. Pues así pasa con el espíritu, que no se alimenta de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Y al morir espiritualmente, pues el cuerpo queda cesante de Dios y entonces el demonio de pronto ahí tiene todo el camino libre para hacernos trizas. No desperdiciemos ni despreciemos ese regalo que el Señor nos ha dado, repito, que se llama Eucaristía, para estar en comunión con Él hasta que pues un día Él venga nuevamente a un encuentro corporal. Gracias, Cristian Ferrer. Ahora tiene la palabra Ana Cecilia. Bueno, Osorio. yo voy a continuar con el tema que concluye Cristian.
no solamente tenemos que tener la palabra, todos estos, digamos, todos los libros que nos fortalecen la fe, tenemos que fortalecernos a través de los mandamientos, porque si se acaba, digamos, si hay todo este cambio ecuménico, pues ya no va a existir la confesión, porque pues yo no concibo a una mujer recibiendo la confesión, porque pues las mujeres somos muy comunicativas, ¿sí? Y si a veces, con todo el respeto de los sacerdotes, a veces los sacerdotes tienen imprudencia y cuentan los pecados y señalan a la persona que se acaba de confesar, nos ha tocado ver y escuchar, pues yo no me imagino a una mujer pues suministrando este ministerio, el de la confesión, ¿no? Sobre todo si este sacramento, perdón. Si es avispa, no. Y si es avispa, pues va picando, y va picando la información, y entonces es terrible. Repito, los sacramentos son importantes en nuestra Iglesia Católica, son importantes los mandamientos, son importantes las obras de misericordia. Muy importante reconocer a la Santísima Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Familia que reza unida, permanece unida. Desafortunadamente ahora a las familias las une y las divide el televisor, el computador y todos estos aparaticos. Es impresionante cómo uno ve una familia que sale el día domingo supuestamente a compartir el almuerzo, y uno ve 4 o 5 personas y cada uno con su teléfono, y salieron a compartir, es decir, no comparten, han perdido la esencia de familia y por eso hay crisis de familia. Por eso tenemos jóvenes que se suicidan, niños que ya no tienen sentido a la vida, se sienten aburridos porque no sienten que hay amor, porque no sienten que tienen una compañía. Para cuando estamos tristes y afligidos, el mejor remedio, lo digo por experiencia, es la Eucaristía. Usted tiene un problema, váyase a la Eucaristía. Usted tiene zozobra, su corazón está arrugado porque tiene muchos problemas, váyase a la Eucaristía. Y a medida que el sacerdote va haciendo la Eucaristía y nos va haciendo partícipes de ella, va entrando la fuerza de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, y vamos adquiriendo paz y salimos con sosiego. ¿Por qué? Porque estuvo la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Bueno. Y por último, quiero invitarlos a las peregrinaciones que estamos realizando, México, Tierra Santa. Quienes estén interesados, llamar al 315-601-3168. Repito, 315-601-3168. Y oremos todos unidos por lo que ya hablamos en el programa pasado, porque no venga el Santo Padre. Tienes la palabra. Que de santo no tiene nada. Pues desafortunadamente un alto porcentaje de católicos, el único espacio que le dedicamos a Dios, a Jesús, es la hora dominical. O sea, esta hora cuando vamos todos los domingos a misa, mucho católico solamente va esta horita a la Eucaristía del domingo y ya. Qué triste desaprovechar este espacio que le dedica, este espacio tan pequeño que le dedica una persona, la gran cantidad de católicos que hay. Qué triste desaprovechar este espacio para no presentarnos y para no darnos realmente a Jesús en la Eucaristía, y para que en lugar de que nos hablen sobre lo que dice el Evangelio, sobre el mensaje que nos quiere transmitir Jesús, lo utilicen para hablar política o sencillamente para hablar mal de Teleamiga. Es muy triste, o sea, yo creo que los sacerdotes no se deben salir de la misión que tienen en el momento de celebrar la Eucaristía. La homilía es para hablar de Jesús, no para hablar del canal. Entonces, este mensaje, y también con este video que vimos hoy, aprendí muchísimas cosas que no sabía. Esta es una recomendación, y es que ojalá podamos ver varias veces este programa, el video por internet, que saquemos los puntos que hacen inválidas las misas y los empecemos a promover en redes sociales, que todo el mundo se entere, porque yo sé que son muy poquitas las personas que realmente tienen el conocimiento sobre lo que hace inválida una misa. Entonces yo creo que es el momento de empezar a difundir esta información. Y por último, la invitación que tiene Teleamiga para nuestros
nuestros próximos eventos serán unas jornadas para sanar heridas desde el vientre materno y el árbol genealógico. Esto será el sábado 12 de agosto en Bucaramanga, domingo 13 de agosto en Bucaramanga va a ser en el Hotel Chinac. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama el Hotel China? Chicamocha, Hotel Chicamocha de Bucaramanga. En Bogotá va a ser en el Colegio San Viator el domingo 13 de agosto y el lunes 14 será en Medellín en el Hotel Nutibara. Así que los esperamos a todos. Mayor información en el 320-439-5475 o en el 578-1888 en Bogotá. Gracias, doctor. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, ustedes me oyeron al principio de este programa cómo cité a Alfonso María de Ligorio, a ese gran santo del Renacimiento. Van a ver, vieron ustedes el video, entonces se dieron cuenta que el enemigo mayor que tenemos, el demonio, odia la misa y hace todo lo posible por anularla o por adulterarla. Y desgraciadamente muchos prelados caen en la trampa de él y adulteran la misa. Por eso es importante que ustedes mediten sobre lo que les hemos dicho aquí y hagan su análisis, su discernimiento para no tragar entero y no tragar alimentos envenenados en vez de los alimentos santos y santísimos que se nos dan en la Eucaristía. Nadie menos que el propio Jesús en su cuerpo y en su sangre santísima. Que no caigamos, repito, en la trampa del enemigo de Dios que pretende darnos adulterada ese regalo formidable que Cristo nos dejó como testimonio de su mayor amor por la humanidad en la Santa Misa. Y hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas.